Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, ¿qué tal? Voy a hablar de Megalodon 2, La Fosa, pero antes, hacer la crítica sin spoilers. Antes quiero deciros que esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine, Acción Televisión, un mensual que podéis encontrar en los kioscos, pero que también podéis pedir a nuestra dirección, que os van a poner aquí abajo y demás. Y deciros pues que es una revista, como digo, mensual, con bastante material coleccionable, fichas, 8 pósters, etcétera, pero también con cobertura de estrenos de actualidad, noticias, etcétera. Tanto de temas tan concretos como puede ser la fantasía y la ciencia ficción, como noticias más generales, tanto de cine como de televisión. Y por supuesto los imprescindibles las fichas de cada mes de nuestra parte de coleccionable. Dicho esto, esto es un vídeo sin spoilers. Creo que no hace falta hacer spoilers de una película de estas características, porque no me va a hacer falta entrar en profundidades de la película. No es una película especialmente profunda, por muchas profundidades que haya en su argumento. Y no me va a hacer falta aludir a secuencias concretas y demás, por lo tanto es una crítica sin spoilers, así que podéis verla incluso sin haber visto la película. Y que si os gusta, pues podéis darle a like y podéis suscribiros al canal de Acción Cine. Dicho todo esto, vamos a hablar de Megalodon, La Fosa. Megalodon 2, La Fosa. Primer concepto. ¿Es mejor que la primera? Un poquito. Tampoco mucho, un poquito. Tampoco lo tenía muy difícil, porque la primera era telita. Pero esta es un poquito mejor que la primera. Sí. Sabemos que la primera se forró en la taquilla. Sí, por eso han hecho esta segunda. ¿Esta se va a forrar en la taquilla? Tiene pinta. Concepto. Segundo concepto. ¿Qué tipo de película tenemos delante en Megalodon 2, La Fosa? Pues mirad. Tenemos una película que es como si le hubieran metido una inyección de dinero a tope a una producción tipo más serie B, o incluso en algún rato casi serie Z, pero con mucho dinero, tipo estas que de vez en cuando salen de estas de, por ejemplo, Pulpirón, es decir, la mezcla de tiburón y pulpo contra Megacroc, contra el cocodrilo prehistórico gigante. O, por ejemplo, pues todas estas que hay, no voy a decir Sarnado, pero la saga de Sarnado hacía mucha broma y se cachondeaba mucho de este tipo de propuesta, ¿no? ¿Es la película de tiburones más cara de este verano? Sí, eso no se lo vamos a discutir. Ahora bien, ¿es un entretenimiento? Bueno, es el momento en el que la saga de Megalodon decide convertirse en una especie de ¿cómo decirlo? Copia de Hacendado de pues es como un parque jurásico de Hacendado, un Jurassic World, y en ese concepto, pero de Hacendado con un montón de pasta. O sea, aquí hay secuencias de acción constantemente y bueno. Entonces, claro, cuando hablamos de entretenimiento, sinceramente es muy difícil que una película, porque algunos compañeros me dicen, no, pues yo me he entretenido. Hombre, amiguete, quiero decir, con la cantidad de secuencias de acción que es todo acción, sin ningún desarrollo de personajes, ni nada de esto, a calzón quitado durante toda la película, pues dormirte no te vas a dormir, ¿de acuerdo? Pero tiene un problema de ritmo, que es un problema de ritmo derivado de lo que yo empiezo a llamar ya la fórmula Fast and Furious, que es decir, esta película procede por acumulación, es decir, vamos a meter un montón de acciones constantes, continuadas y en paralelo, es decir, que estén ocurriendo cosas constantemente en la pantalla, que el espectador no piense mucho en todo lo que está viendo, porque igual si lo pensara se iría de la película, pero hay una especie de acumulación y tal,
que por otra parte juega una acumulación de tópicos de las películas de tiburones, de tópicos de lo que en su momento produjo o propuso Tiburón de Spielberg, y después pues siguió esa línea Joe Dante con Pirañas. Con lo cual nos vamos a encontrar con una serie de lugares comunes, inevitables en este tipo de argumentos, que se repiten de manera un poco cansina, y por otra parte, digamos que han querido añadir secuencias de acción tipo peleas y demás, o sea, darle un poquito de ese puntito de acción, de reivindicación de la acción, del carácter de Jason Statham como estrella del cine de acción. Y digamos que aquí los megalodones, esto no es un spoiler, está en el propio trailer de la película, hay varios, los megalodones y las otras bestezuelas, que hay varias, y no diré cuáles, ni cómo, ni cuándo, porque no es un vídeo con spoilers, pero las otras bestezuelas que salen en la película, pues digamos que están habitando parte de la primera parte de la película y después el desenlace. Y en medio, pues es una historia rollito, pues eso, enfrentamiento con otro grupo, digamos, de valores diferentes de los que manejan los protagonistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que van picoteando, es como una especie de refrito de lugares comunes, no solo de películas de tiburones, sino que también es un refrito de lugares comunes. En un momento dado dicen, bueno, pues vamos a meter el rollito de asalto a un lugar, y no es Jungla de Cristal, pero bueno, ahí hay un trocito también de este tipo de acciones en lugar asaltado. Vamos a meter tema de aventura submarina y demás, que también digamos que encaja más en lo que es la verdadera personalidad de la película, porque al final tendríamos que decir que esta película se sitúa más en esa clave de esas producciones de serie B que decía antes, ¿no? De Pulpirón contra Mega Cocodrilo o contra Super Pitón Gigante, estos cruces disparatados que hace el cine de serie B, tipo Asylum, este tipo de películas. Y por otra parte, pues también está jugando con esa clave de acción y tal, con un ritmo de acción trepidante constante tipo Fast and Furious, pero que acaba cansando por acumulación, porque al proceder por acumulación produces un agotamiento en el público y se hace un poquito cuesta arriba en la parte final. Junto con todo esto que he dicho, pues también se echa a faltar el guión. El guión no puede ser más básico, o sea, el guión es absolutamente básico, es puro pretexto para poner a corretear a la gente arriba y abajo delante de los bichos, y pues ahí hundidos intentando sobrevivir a tope y demás, ¿no? Y entonces, dentro de todo este esquema, dentro de esta premisa que está manejando la película, que es una premisa en la cual pues todo es más simple que el mecanismo de un chupete, los propios personajes, los chistes son, de verdad, los chistes son de niño muy pequeño. Quiero decir que si quieres meter humor te tienes que currar más el humor, pero no se lo están currando mucho. Hay chistes tontorrones y tal. Y yo que iba convencido de, digo, bueno, si se ponen muy gamberros, ¿no? Este cine gamberro que protagoniza Jason Statham, que le sale muy bien, pues si se ponen muy gamberros la cosa puede ir, ¿no? Yo creo que han ido a calzón quitado. Creo que sobre todo al principio de la película hay un intento. Hay una secuencia con un avión de rescate que lleva la boca del tiburón dibujada y hace una cosa con uno de los personajes claves protagonistas de la película, y parece casi una especie de ser autoconsciente de poder jugar la baza de autoparodia. Tú dices, bueno, si van a jugar la baza de autoparodia, perfecto. Pero es que la baza de autoparodia, para poder jugarla bien, hay que tener mejor guión de lo que tiene la película. La película no tiene guión de suficiente calidad como para que le salga la jugada de autoparodia más allá, pues eso, de esa imagen y demás. Y después hay personajes. El personaje de la niña es un topicazo de tres pares de narices. El tema de ese proceder por acumular. Los malos son malos porque el mundo los hizo así. Es decir, tampoco es... Quiero decir, ningún personaje tiene desarrollo. Ningún personaje tiene más que motivaciones muy básicas, muy sencillas.
que apenas les permiten mantenerse en pie durante las casi 2 horas que dura la película, no son 2 horas, pero casi 2 horas que dura la película. Y sí, hay mucha acción, sí, hay mucho bicho, sí, hay mucha carrera, pero realmente no se sostiene, es decir, no se sostiene porque, como digo, procede por una acumulación constante de situaciones de riesgo trepidante, donde de repente pues te puedes ver a Jason Statham enfrentándose con todo tipo de bichos, así en una clave casi de Don Quijote o de picador torero, o de picador en una corrida de toros con megalodones, pero es que lo que está pasando en pantalla, están sucediendo cosas constantemente, pero no llega a agarrar. ¿Por qué? Pues porque le falta la parte de guión, le falta esa parte de autoparodia a lo mejor que querían jugar en principio, pero que finalmente no juegan, y le están faltando elementos muy básicos para poder sacar adelante una película que está en 1 hora y 50 y tantos minutos. Es decir, lo que a lo mejor vas a ver una serie B y la toleras como una especie de fiesta, de juerga, de gamberrismo y de autoparodia, aquí acaba volviéndose poco operativo porque está fuera de su corral, teniendo en cuenta el despliegue económico que tenemos en esta película y aparte de eso, ya digo, en todo lo demás es una película como si ya la hubiéramos visto. O sea, las situaciones que se plantean en la fosa las hemos visto 40 veces. Yo entiendo que es difícil ser original argumentalmente con este tipo de historias, pero el problema no es ser original. Yo creo que realmente el verdadero problema es esta manía que tiene el cine de hoy en día, el cine de acción, de empobrecerse a sí mismo, no cuidando más el guión, no cuidando más el arco de desarrollo de los personajes, convirtiéndolos en personajes muy básicos, ¿eh? Y donde se prima, se valora más situaciones o elementos de carácter externo, por ejemplo las armaduras, los trajes estos de submarinista de buzos que llevan, se prima más ese jugueteo con el elemento visual que lo que verdaderamente fabrica las buenas películas, que es el desarrollo de personajes y la construcción de personajes. Evidentemente no le voy a pedir a Megalodon 2 La Fosa, que como digo es un poco mejor que la primera, pero poco. No le voy a pedir que se me ponga en plan Kierkegaard, ni le voy a pedir que sea Oppenheimer, ¿vale? Todos sabemos a lo que vamos, y yo lo que le reprocho es que, sabiendo a lo que vamos, y cuando ha empezado, ya digo, a jugar esa clave de autoparodia, me ha parecido que podía ser un buen camino, pero después se olvidan de todo eso y lo que hacen es acumular acción, y situaciones que hemos visto 40 millones de veces en la pantalla, que hace que sea un poquito agotador, sobre todo al final, cuando lo que hacen es estirar el chicle y prolongar. Quiero decir, lo que por ejemplo en Tiburón estaba muy medido de tiempo y de ritmo, y no vamos a hablar ya, por ejemplo, lo que estaba muy medido de tiempo y de ritmo en Piraña, de Joe Dante, que es ese ataque sale en el tráiler también, no es un spoiler, el ataque al lugar este de vacaciones, pues aquí se estira demasiado como el chicle. Y claro, cuando estiras tanto esa situación de acción trepidante constante y tal, pues te acabas encontrando con que se pierde el ritmo y se pierde el interés y se pierde el potencial que puede tener esa situación de ataque y demás. Y por otra parte, cuando vas sumando constantemente personajes, el problema que tiene esta película es que están haciendo, quiero decir, el que mucho abarca poco aprieta. Están queriendo desarrollar al mismo tiempo una historia de, bueno, la reivindicación ecológica me van a permitir que me produzca cierto tipo de risa, porque este personaje Jason Statham, que es un paladín de la ecología, un guerrero de la ecología, como le dice en un momento dado el antagonista, Sergio Pérez Mencheta. Tengo que decir que Sergio Pérez Mencheta está genial en la película, genial de verdad, porque está metido en un laberinto de película de acción absolutamente alocada, sin ningún tipo de desarrollo de su personaje y demás, pero como el tipo defiende su personaje como si estuviera metido en una película donde le hubieran dado un guión de desarrollo y demás, eso es encomiable. Y lo que yo estaba pensando cuando veía la película es, decía,
estaba pensando, digo, Sergio Pérez Mencheta, darle un puñetero papel en una película sólida, estadounidense, con su respaldo económico y demás de lo que es toda una megafactoría de ficciones como es Hollywood, darle un papel a este tío de protagonista que se lo está ganando a pulso, después de todo el recorrido que lleva cuando apareció en aquella de Resident Evil, después de todo el recorrido que lleva cuando apareció incluso, que estaba también, era una de las partes positivas de la última de Rambo. Es decir, pero dicho esto, está el tema de Sergio Pérez Mencheta, que apenas le dejan desarrollar su personaje, y no hay más que ver el enredo sentimental que tiene el personaje y demás. Está ese personaje que no le has dejado de desarrollar, como no has dejado de desarrollar, pero hay un montón de personajes. Es decir, hay un montón de personajes, hay un montón de bichos, hay demasiadas cosas y demasiadas películas dentro de esta película, ninguna de las cuales se llega a desarrollar en un arco de desarrollo sólido y en un arco de desarrollo que realmente enganche. Eso es lo que a mí me ha parecido Megalodón 2 La Fosa, el que mucho abarca, poco aprieta, y es el proceder por acumulación, es decir, sumemos otra cosa más, sumemos otro bicho más, sumemos otra situación de peligro, sumemos otra situación de acción más. Claro, ¿qué pasa? El enfrentamiento de Jason Statham, cojo un elemento solo, con Sergio Pérez Mencheta, podía haber dado mucho más de sí si hubieran tenido tiempo para desarrollarlo. Pero como estamos en 450.000 cosas a la vez y no hay desarrollo, todo queda como en boceto, como superficial, en una especie de apunte rápido en un storyboard y ya está. Y entonces, claro, por mucho que tengas un puñado de megalodones dando saltos por allí, pues es como una película hecha para el tráiler. Es como un tráiler continuado toda la película. Es un tráiler de 1 hora y 50 minutos. Y claro, eso desde el punto de vista de ritmo, eso desde el punto de vista de tensión dramática, la tensión dramática no llega a existir, puesto que estamos procediendo por esa especie de acumulación de personajes, acumulación de monstruos y acumulación de situaciones de peligro, que tú dices, bueno, ahora resulta que van a asaltar esta posición, ¿qué tal? Ahora resulta que van a entrar en un sitio, ahora resulta que... Y todo eso es como decir, ahora van a pasar cosas. Todo es muy rápido. ¿Por qué? Porque hay que pasar a la siguiente fase. Hay 400 películas dentro de la película y ese intento de mantener la acción siempre en alto, intentando que el público no piense demasiado en lo que está viendo, pues me parece que desperdicia algunos de los posibles buenos elementos que tenía la película. A mí me interesa mucho más ver a Jason Statham teniendo un cara a cara con Sergio Pérez Mencheta más prolongado, más intenso y más curioso del que tienen, pero eso está prácticamente abocetado, es decir, se cuenta qué les pasa brevemente, qué les vincula, enfrenta, que en una frasecita de diálogo y hemos terminado y hasta la próxima. Y eso sí, con 2 o 3 chistecitos por en medio. Sinceramente, creo que ese no es el camino y creo que es un desperdicio de talentos, lo tengo que decir. De dinero no, porque esta película va a hacer pasta, porque la gente quiere en verano ir a ver películas de tiburones y claro, como digo, esta es la película más cara de tiburones que vais a ver este año y diría que la más espectacular, por supuesto, porque para eso han metido el dinero que han metido, para que sea muy espectacular, estén pasando 40 cosas a la vez, pero es este tipo de película que realmente no tiene un desarrollo porque trabaja en un ritmo de tráiler de 1 hora y 50 y tantos minutos. Y estas son mis opiniones sobre la película, insistiendo en que va a hacer dinero. O sea, una cosa es el dinero que haga, otra cosa es cómo esté creada y qué rendimiento tenga a nivel de, pues eso, de calidad y demás, ¿no? ¿Que es entretenida? Bueno, es entretenida, pero al final se hace un poco larga, por esa sucesión de secuencias de acción y demás. Y después hay personajes que sinceramente están puestos ahí casi como por el ayuntamiento. De hecho, una cosa que sí hace esta película, que no hacía tanto la otra, es los tiburones comen y comen más, lo cual está bien, porque se le veía a los al de la primera película se le veía poco comedor. Aquí sí, aquí los tiburones comen, pero claro,
la premisa de acumulación esta de la que hablo me parece que es abusiva y que rompe todo el ritmo de la película y impide que se genere ninguna situación realmente de intriga o de suspense. Y hay un ejemplo al final, una cosa que hace la niña, le han dicho que haga una cosa pero hace otra, y ahí podía haber habido algún tipo de intriga de suspense, pero no, porque no, es lo que hay es acción, 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 y están pasando 40 cosas a la vez. En fin, incluso algunas acciones borran otras acciones, se produce un batiburrillo curioso. Bueno, lo dejo aquí, no hace falta decir más. Nos vemos en otra, hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.